Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy está inspirado en un comentario que nos dejó una persona en el video La Misa de los Modernistas. Esta persona estaba sumamente molesta porque nosotros estamos señalando que la verdadera misa de la iglesia es la misa tradicional en latín. Y también se molestó porque dijimos en ese video que el hombre que está ayudando al padre en el altar es un laico, es simplemente un laico. Que eso de diaconado permanente, eso es algo novedoso. No existe ni un cuarto ni tres cuartos de orden sacerdotal. El diaconado es un paso antes de ser sacerdote. El diaconado permanente de ahora es algo que han empujado los modernistas con una agenda y unas intenciones que son realmente para eliminar poco a poco, parece mentira, el sacerdocio. Entonces también hicimos otro video para también responder a su pregunta llamado Diaconado Permanente, arma utilizada por la herejía modernista. Y ahí explicamos y exponemos no solamente nuestra opinión, sino la opinión de sacerdotes, de gente, de páginas muy serias que hablan sobre el tema. Y a propósito de eso, en ese video se menciona que si esto es ahora un ministerio y no parte del orden sacerdotal que llega al sacerdocio, pues no se quejen cuando tengan ahora las mujeres diácono, las diaconisas, porque eso va a llegar. Entonces, de todos modos, el tema del día de hoy, de este video, es acerca del Padre Pío. El Padre Pío nunca celebró la misa Novus Ordo, porque esta persona que nos inspira a hacer este video nos dice que el San Padre Pío que celebró la misa Novus Ordo, entonces que un santo tan maravilloso, un Cristo prácticamente en la tierra, va a celebrar esta misa, como vamos a decir que la misa tradicional es la misa y no la Novus Ordo. La información que vamos a darles sobre que el Padre Pío nunca celebró la misa Novus Ordo la tomamos del periódico El Remnant, que fue fundado en 1968. Este es el periódico tradicionalista más viejo de los Estados Unidos. Así que ellos tienen bastante información. El Padre Pío fue enviado como un signo visible de la naturaleza sacrificial de la misa. En 1968, el Santo Sacrificio de la Misa estaba experimentando cambios a raíz del Vaticano II para transformarlo de la representación incruenta y centrada en Dios del sacrificio de Cristo en el Calvario en una comida conmemorativa centrada en el hombre. El estigmatizado Padre Pío es un signo de contradicción con este pensamiento modernista protestantizador. Al igual que San Padre Pío, todos los sacerdotes están ordenados de manera especial para ofrecer sacrificio a Dios Todopoderoso en la persona de Cristo, in persona Christi. En el altar de la cruz, el sacerdote está de pie en persona Christi, para representar el sacrificio del Calvario a los fieles a través del tiempo y el espacio, para todas las generaciones desde los tiempos de Cristo hasta el final de los tiempos. El Padre Pío, que era un representante estampado de nuestro Señor, un crucifijo viviente, fue enviado para recordarnos el carácter único del sacerdote que está ordenado para ofrecer sacrificio y no para presidir una comida comunitaria. Ese primer Viernes Santo, no se instalaron mesas de banquete en el Calvario. Cualquiera puede presidir,
Solo un sacerdote puede ofrecer el sacrificio y efectuar la transubstanciación, transformando así el pan y el vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. La divina víctima, nuestro Señor Jesucristo, es luego ofrecida a Dios Padre por el sacerdote como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados en el santo sacrificio de la misa. San Padre Pío, sacerdote para siempre, ofreció el sacrificio. Él no era ningún anfitrión, ni ningún animador de la misa. Cuando se anunció que a mediados de la década de 1960 se llevaría a cabo cambios experimentales en la misa tradicional en latín, tan querida por el Padre Pío no dudó en solicitar permiso a Roma para continuar ofreciendo la misa tridentina inmemoriable. El permiso se concedió en consideración a su avanzada edad, su fragilidad en cuanto a salud y su mala vista. Cuando Pablo VI promulga la liturgia Novus Ordo el 3 de abril de 1969, el Padre Pío llevaba 6 meses muerto. El sacramentario completo del Novus Ordo, con todas sus oraciones revisadas, se publicaría en 1970, más de un año después de que el cadáver del Padre Pío fuera colocado en su tumba. Por lo tanto, se puede decir con certeza que San Padre Pío nunca dijo la misa Novus Ordo. Por lo tanto, es falso y engañoso que cualquiera pueda sugerir lo contrario. Las palabras escritas por 2 sacerdotes capuchinos que en realidad conocieron y vivieron con el Padre Pío se han convertido en la génesis de teorías falsas que proponen que el Padre Pío dijo la misa Novus Ordo. Uno de esos sacerdotes es el Padre Pellegrino Funicelli, que estaba con el Padre Pío cuando murió. Y él escribió en su libro, en 1991, lo siguiente. Cito, en 1966-67, el Padre Pío recibió permiso de la Santa Sede para celebrar misa en latín y sentado. Sin embargo, la Santa Sede lo permitió con 2 condiciones. Celébrela de cara al pueblo y utilice el nuevo rito de la plegaria eucarística. Cierro cita. Las afirmaciones de este libro que ahora circulan por internet son engañosas. La Santa Sede dio permiso al Padre Pío para ofrecer la misa tradicional en latín. Esto no fue simplemente un permiso para, como quien dice, decir el Novus Ordo en latín y usar el nuevo rito de la plegaria eucarística. Sería absurdo esperar que el Padre Pío, anciano, débil, frágil y con problemas de visión, pudiera leer las palabras y aprender las rúbricas de una nueva plegaria eucarística. Además, el permiso de Roma para Pío y otros sacerdotes ancianos era utilizar el misal completo, incluido el canon de la misa que presumiblemente había memorizado durante muchas décadas por recitarlo, por rezarlo. Además, teniendo en cuenta lo dicho, uno esperaría encontrar fotografías o videos del Padre Pío sosteniendo el cáliz en una mano y la patena en la otra, cantando eso de a través de él, con él, en él, etc. Tales fotografías y o videos no existen. No hay ninguno. ¿Cómo se puede explicar esto? En 1968, cuando murió el Padre Pío, el Novus Ordo aún no había completado todos los cambios. Los comentarios de que el Padre Pío abandonó la misa tradicional en latín en favor del nuevo orden, Novus Ordo, no tienen sentido. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? A menudo se dice que es mejor ver para creer, y en este caso vamos a ver en este video ciertas cosas, ciertos detalles que nos dicen que el Padre Pío en su última misa lo que celebró fue una misa tradicional en latín. Requiem. 1 Sanctus. 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 1 Sa
El Remnant revisó cientos de fotografías y docenas de videos que capturaban las diversas misas del Padre Pío. Lo más importante es que estudiaron de cerca el video disponible de la última misa del Padre Pío del 22 de septiembre de 1968. Si se agregaron novedades a la misa del Padre Pío, seguramente se exhibirían en esta última misa. De esta manera, descubrieron que las palabras del hermano del Padre Pío y los frailes capuchinos estaban siendo interpretadas incorrectamente a favor de una apología del Novus Ordo. En el video observamos que el Padre Pío es conducido desde la sacristía, pasó entre el altar mayor tradicional a su izquierda y el altar mesa Novus Ordo a su derecha, en camino a su asiento, desde donde guiaría al Confiteor y Gloria, y diría la oración inicial. Lo ayudarían a levantarse de su silla y lo conducirían al altar mesa del Novus Ordo, donde ofrecería su última misa frente al pueblo. Obviamente el Padre Pío estaba demasiado débil para haber subido los 3 escalones del altar mayor. Además, el experimento litúrgico de la misa frente al pueblo desde un altar o mesa independientemente estaba obviamente en pleno apogeo en San Giovanni Rotondo, como lo estaba en otras partes del mundo en ese momento. El Padre Pío estuvo acompañado por un diácono y un subdiácono, indicando que se trataba de una misa mayor solemne. El superior del Padre Pío le ordenó ofrecer una misa mayor ese día y el debilitado Padre Pío obedeció. Tengan en cuenta que la liturgia Novus Ordo no distingue entre misa mayor o cantada y misa menor o rezada, ni tiene subdiáconos. Esta fue una misa tradicional en latín. El Padre Pío vestía una vestimenta blanca con un manípulo en el brazo izquierdo. Esta vestimenta litúrgica tradicional no se usa en la liturgia Novus Ordo. A lo largo de la evidencia en el video, el Padre Pío solo dijo las oraciones de la misa tradicional en latín, incluyendo el canon, y las pronunció en latín. Esto fue durante el tiempo en que los sacerdotes ya les estaban diciendo que podían celebrar, que tenían que celebrar la misa en la lengua vernácula. Sin embargo, el Padre Pío tenía permiso para continuar ofreciendo la misa tradicional en latín anterior al Vaticano II. Y aquí quiero hacer una observación. Monseñor Lefebvre aceptó el misal de 1962 porque hubo posteriores, tenían unas modificaciones tan increíbles que eran dañinas para la fe y no aceptó. Y por estar en unión con la jerarquía en Roma, por ser también obediente, aceptó el misal de 1962. Mas no los posteriores que surgieron después. Y por eso es que tenemos a todos los grupos de Ecclesia Dei celebrando con el misal de 1962. En la primera oración, previa a la consagración en el canon, el Padre Pío hace la señal de la cruz con la patena y luego permite que la hostia se deslice de la patena. En el Sanctus se pueden escuchar campanas sonando 3 veces en la última misa del Padre Pío. Ambas rúbricas de la misa tradicional en latín fueron eliminadas de la liturgia del Novus Ordo. Hay otros detalles que pueden leer en el artículo que van siendo específicos, diciendo la diferencia que hay y que realmente es una misa tradicional. Otra cosa que se observa es que el Padre Pío no separa los dedos pulgar e índice después de la consagración hasta después de las abluciones.
purificación de los dedos. Estas rúbricas del canon de la misa tradicional en latín no se encuentran en ninguna parte en la liturgia Novus Ordo. En cuanto a la afirmación de que el Padre Pío practicó la nueva forma de doxología, levantando la patena con la hostia y el cáliz, no hay evidencia de que esto haya sucedido en la última misa del Padre Pío, ni en ninguna otra de sus misas. Esta nueva forma de doxología en el Novus Ordo reemplazó la elevación menor de la misa tradicional en latín. Sin embargo, en la última misa del Padre Pío, en la elevación menor, se puede ver al Padre Pío tomando la hostia consagrada en su mano derecha y hacer la señal de la cruz sobre el cáliz y el altar, como se hace tradicionalmente en la oración final del canon. El Padre Pío dijo per omnia secula seculorum, por todos los siglos de los siglos antes del Padre Nuestro. Además, después de fragmentar la hostia consagrada en el Qui tecum, que es cuando dice contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, se ve al Padre Pío cantando per omnia secula seculorum. El Padre Pío dijo claramente: la paz del Señor esté siempre con vosotros, en latín, mientras hacía la señal de la cruz sobre el cáliz con la partícula sagrada. Ambas oraciones, per omnia secula seculorum, así como las señales de la cruz con el fragmento, todas realizadas en la misa tradicional en latín, fueron eliminadas de la liturgia Novus Ordo. El Padre Pío realiza las abluciones con el vino y el agua después de la comunión. Esto en la liturgia Novus Ordo fue eliminado, solo se utiliza agua. El permiso que recibió el Padre Pío para continuar ofreciendo la misa tradicional en latín fue un permiso específico para usar la misa de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María durante todo el año. En la última misa del Padre Pío, puede discernir claramente que es la oración después de la comunión propia de la Inmaculada Concepción de la misa tradicional en latín. Durante casi toda la vida del Padre Pío, él ofreció la misa tradicional en latín, exactamente de acuerdo con el misal romano del gran Papa San Pío V, el que los sacerdotes habían utilizado durante siglos sin cambios, antes de la época del Concilio Vaticano II. Cuando fue víctima de los experimentos litúrgicos previos a la introducción de la misa Novus Ordo, los estigmas del Padre Pío comenzaron a desaparecer y eventualmente desaparecieron.
así como la naturaleza sacrificial de la misa comenzó a desaparecer. Como un anciano moribundo y debilitado, con problemas de visión, el Padre Pío era como un cordero llevado al matadero en su última misa. El Padre Pío sería la imitación perfecta de Cristo, in persona Christi, hasta el extremo, hasta el final. Mientras un debilitado Padre Pío era conducido por un grupo de hombres al altar mesa para encarar a la gente, fue expuesto a la multitud y exhibido públicamente, muy parecido a lo que fue nuestro divino Señor Jesús mientras colgaba agonizante en la cruz, en el Calvario. Así como el costado del Hijo de Dios fue traspasado por una lanza y las últimas gotas de su preciosa sangre escurrieron de su cuerpo, así también se afirmó que después de esa última misa, el cuerpo del Padre Pío quedó prácticamente desprovisto de sangre. El Padre Pío se desplomó al concluir su última misa y tuvo que ser llevado a la sacristía, a su celda, donde pronto pasaría de este mundo con sus últimas palabras, Jesús y María, en sus labios. A medida que la misa tradicional en latín desapareció de este mundo, reemplazada en casi todas partes por la misa Novus Ordo, también San Padre Pío hizo su dolorosa salida del santuario. El sacerdote que actúa in persona Christi en el santo sacrificio de la misa sería reemplazado por un presidente o por un animador de la comida comunitaria. Sin embargo, así como Jesús resucitó de entre los muertos, la misa tradicional en latín, la misa que no moría ni morirá, está regresando. Dios no permitiría que el santo sacrificio de la misa, instituido por Él y ofrecido a Él, desapareciera de este mundo. El Padre Pío, el santo de la misa tradicional en latín, continúa siendo una inspiración e intercesor para todos los sacerdotes y seminaristas que son llamados por Dios a dedicar sus vidas a la misa de los siglos. Siempre hubo y todavía hay un remanente de fieles que se quedaron con la misa tradicional en latín. Recuerden siempre y que nadie los desanime jamás. En el momento queda un remanente seleccionado por gracia. Romanos 11:5. Nosotros somos ese remanente. San Padre Pío es nuestro santo. Bueno, hasta aquí este artículo del periódico El Remnant. Ahora queremos agregar en este video también un rumor falso que corre por allí debido a un libro titulado Padre Pío Gleanings, que lo escribió un tal Pascal Catanco, que fue traducido al inglés. Y en las páginas 58 y 59 se lee el siguiente pasaje. Entre las muchas personas que vinieron a ver al Padre Pío estaba el arzobispo Lefebvre, quien más tarde, aferrándose obstinadamente a la tradición católica, como él la llamaba, cuestionó la autoridad del Vaticano y fue destituido de su cargo por el Papa Pablo VI. El arzobispo se reunió con el Padre Pío en presencia del profesor Bruno Ravajotti. Este testigo relató que en un momento particular el Padre Pío miró a Lefebvre muy severamente y le dijo: nunca provoques discordia entre tus hermanos y practica siempre la regla de la obediencia, sobre todo cuando os parece que los errores de quienes tienen autoridad son tanto más graves. No hay otro camino que el de la obediencia, especialmente para los que hemos hecho este voto. Y continúa el escritor diciendo: el Padre Pío pudo dar este consejo porque él mismo había tenido que obedecer algunas órdenes bastante cuestionables. Su actitud fue la de poner esto en manos de Dios, porque él encontraría una manera de que la verdad triunfara. Parece que Monseñor Lefebvre no veía las cosas de este modo.
de la misma manera. Incluso si respondiera al Padre Pío, sí, claro que sí, lo recordaré, Padre. El Padre Pío dice que lo miró intensamente y viendo lo que pronto sucedería, le dijo, no, lo olvidarás, destrozarás la comunidad de los fieles, te opondrás a la voluntad de tus superiores e incluso irás en contra de las órdenes del propio Papa, y esto sucederá muy pronto. Olvidarás la promesa que hiciste aquí hoy y toda la iglesia se verá perjudicada por ti. Pero la verdad es otra cosa. El 8 de agosto de 1990, el arzobispo Lefebvre escribió una carta personal a un sacerdote de la sociedad en Francia que le había escrito preguntándole sobre el encuentro con el Padre Pío. Y he aquí algunos extractos de esa carta. Cito, desde hace varios años circula en Italia esta calumnia, una invención de principio a fin. Ya la he desmentido, pero la mentira es dura. No hay una palabra de verdad en la página de esta revista, de esta fotocopia que me has enviado. Es una fotocopia basada en lo de este libro. Continúa explicando Monseñor Lefebvre. El encuentro que tuvo lugar después de la Pascua de 1967 duró 2 minutos. Estaba acompañado por el padre Bárbara y un hermano del Espíritu Santo. Recuerden que Monseñor Lefebvre fue el superior general de esta congregación del Espíritu Santo. El hermano Felling. Me encontré con el Padre Pío en un pasillo camino al confesionario y siendo ayudado por 2 capuchinos. Le dije en pocas palabras el objetivo de mi visita, bendecir la congregación del Espíritu Santo que debía celebrar una reunión extraordinaria del capítulo general con todas las sociedades religiosas bajo el título de aggiornamento. Encuentro que temía que me llevaría a problemas. Entonces el Padre Pío gritó, ¿bendecir yo a un arzobispo? No, 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 eres tú quien debería bendecirme. Y se inclinó para recibir la bendición. Lo bendije, besó mi anillo y siguió su camino hacia el confesionario. Esta fue toda la reunión, ni más ni menos. Para inventar tal relato como usted me lo está enviando con esta fotocopia en esta carta, hay que tener realmente una maléfica imaginación y hay que ser bien mentiroso. Se ve que el autor de esto es el hijo del padre de la mentira. Gracias por darme la oportunidad de decir una vez más la pura verdad. Cordialmente, suyo, en Cristo y María, Marcel Lefebvre. Esto realmente es la verdad. Y de hecho, ustedes saben que en marzo del 2019, en un comunicado oficial, dieron la custodia de un mitón del Padre Pío a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X de Sudamérica. Si realmente el Padre Pío y los hermanos capuchinos estaban tan bravos y estaban diciendo que el Monseñor Lefebvre iba a ser tan dañino para la iglesia, no creo que les hubieran dado hoy por hoy la custodia del mitón, de uno de los mitones del Padre Pío. Así que la verdad siempre saldrá tarde o temprano. Bendito sea Dios por habernos enviado al arzobispo Monseñor Marcel Lefebvre.